You're not unlovable. You're not unlovable. There is always something to love. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast y estamos hablando de el 20 aniversario de Kill Bill. La película la pueden ver en Starz y en Lionsgate, ahí está disponible de manera legal, pero la verdad ya decíamos que la pueden encontrar en cualquier mix-up donde todavía tengan 3 películas y comprarla como a 50 pesos o algo así, la verdad. No creo que esté muy cara, porque al final del día sí fue una película muy muy popular y pues debe haber todavía miles de copias ahí todavía listas para ser recogidas por alguien. Y en ese aspecto sí creo que vale la pena, porque bueno, en esta ocasión estamos hablando estrictamente del volumen 1. El volumen 2 saldría un año después, entonces el próximo año sería su aniversario. ¿Voy a meterla en el programa? No lo sé, el tiempo lo dirá. No sé si quiero hablar de 2 películas de Tarantino en el podcast. pero la verdad, miren, Kill Bill vale la pena. Y yo tenía como mucho miedo de volver a verla, porque yo ya sabía, o sea, de hecho, en mi escuela snuff de cine, en la que estudié, sí se burlaban mucho de ti si te gustaba Tarantino. Porque Era como decir que te gustaba Frida Kahlo en la escuela de arte. Ándale, exacto. O sea, es alguien que todo el mundo sabe, que todo el mundo te dice. O sea, es que no queremos hablar mal de Frida Kahlo. O sea, Frida Kahlo es un artista por su propio nombre, igual Tarantino, pero es como el arte que es más accesible, más apantallante y más fácil de que le digas a alguien, es que me gusta Tarantino, y te diga, a mí también, bla, 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 bla. Entonces es fácil, o sea, que te guste Tarantino es fácil en muchos aspectos, y es fácil también que te guste Kill Bill, porque como ya bien decíamos, tiene muchísimas referencias cinematográficas, muchísimos elementos que funcionaban bien en otras películas y evidentemente Tarantino las usa muy bien para que funcionen en esta película. La película está protagonizada por Uma Thurman como la novia de Bride, porque no tiene nombre el personaje en este primer volumen, nada más la conocemos como la novia, literal. Para quien no haya visto Kill Bill, básicamente estamos hablando que es una película de venganza. Es una novia que vemos nada más como que literalmente la golpean o algo le pasa y alguien le dispara en la cabeza. Sabemos que el que le dispara en la cabeza se llama Bill. Y cuando despierta ella de un coma 4 años después, decide cobrar venganza a quienes la golpearon y casi la matan. Y que aparte probablemente pues ella estaba embarazada cuando le pasa esto, entonces cuando despierta pues ve que obviamente ya no está embarazada y que probablemente a su conocimiento perdió a su bebé. Entonces pues literalmente dice, voy a matar a estas 5 personas. En el primer lugar está Ren Ishii. Ahorita se me fue el nombre. Pero... Oren Ishii. Oren. Por cierto, dato curioso, hace un montón de siglos en Japón, los nombres de las mujeres se les agregaba una O, es básicamente un honorífico, como sería el san, pero en el caso de las mujeres, o sea, si una mujer se llamaba Ume, de repente veías Oume, y en este caso de Ren es Oren. Ya no se usa, ya cayó en desuso, o sea, el nombre ya no tiene la O, ya tiene la O permanentemente, pero era súper duper común en los tiempos que tienes películas de samuráis, o sea, que a una mujer se llama de cierta forma y que sin embargo le ponen una O al inicio del nombre. Fíjate que eso me explica mucho porque yo leí el libro muy largo, por cierto, de Eiji Yoshikawa que se llama Musashi. Es una ficción histórica y todas las mujeres eran Otsu, Osugi, entonces ahora que me lo explicas, pues ya Sí, estoy entendiendo. de ahí viene básicamente la O. Ya, ahora lo entiendo. Básicamente saben que la hija de Kokusai se llamaba Oei, pero en realidad ella se llamaba Ei, pero por lo mismo por las convenciones de los nombres de la época, todo el mundo se refería a ella como Oei. Ok, pero bueno, básicamente la película, como ya lo dije, va a haber un volumen 1 y se va a estrenar el volumen 2 un año después. Entonces el volumen 1, básicamente lo único que sabemos es, la novia se despierta, tiene que pasar por ciertas cosas y recordar ciertos traumas para decidir en qué orden va a vengarse, conseguir las herramientas para vengarse y
se va a vengar básicamente de dos personas, de Vernita Green y de Oren Ishii. Entonces, la película es eso. O sea, literalmente les acabo de contar toda la película. El asunto es cómo lo cuenta Tarantino y qué es lo que creo que vale muchísimo la pena analizar y ver, porque sí es una película muy, muy, muy entretenida, que sí te tiene con un interés sobre lo que está pasando, pero sobre todo cómo te lo está contando. Tenemos varios recursos cinematográficos, tenemos unas partes en blanco y negro, tenemos contrastes de colores, tenemos una secuencia de animación que nos presenta a Oren Ishii, tenemos mil cosas que hacen que la película sea extremadamente entretenida visualmente. Pero bueno, Tania, ¿tú qué opinas de Kill Bill y cómo piensas que como película a ti te aporta? Pues digo, creo que fue como que en su momento fue de las películas de, wow, esta película tiene un estilazo. Y ahorita que la veo, sigo pensando, wow, esta película tiene un estilazo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo de que la manera en que te lo narra, o sea, te envuelve, o sea, no tienes las cosas en orden, pero estás así como que atenta a ver qué me vas a decir más de la novia, o sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Quiénes son estas gentes que conoces? ¿Qué sabes de ellos? O sea, ¿cómo va el rollo? O sea, ahí estás siguiendo todo. Y digo, o sea, en el caso de narrativa no lineal, pues, digo, yo ya veía anime, yo ya no tenía cosas no lineales, ya las había vivido. Pero, pues en el caso de Tarantino, o sea, él lo logra bastante bien, porque pues no es lo mismo contar algo a la mitad del camino que desde el principio, y es alguien que lo sabe armar, o sea, y es hasta luego sorpresivo, porque cuando finalmente te das cuenta de, ay, no manches, la segunda escena en realidad ocurre después de todo lo que sigue, o sea, pero te quedas. Entonces, prácticamente lo más batalloso lo hizo primero y luego en realidad se fue atrás. ¡Wow! Es impactante la primera vez que lo ves, y cuando ya lo ves en cuestiones posteriores te quedas, mira, esto se ve muy listo. Sí, estoy de acuerdo. Y es que es eso. O sea, la verdad, bien, no les voy a mentir. Según yo, no sé si fue a ver al cine, porque en ese entonces, pues yo tenía 14 años. Entonces, si fue clasificación C, evidentemente no pude entrar al cine. Entonces, no sé si la vi después en Blu-ray. Pero evidentemente, bueno, o en DVD, más bien en DVD. Pero no sé. Bueno, lo que sí sé más bien es que yo vi esta película muchas veces. O sea, al menos probablemente la vi unas 10 veces. Algo que no hice con la segunda parte. La segunda parte la vi una vez, tal vez. Porque realmente esta fue la película que a mí me impactó. Más que nada por eso, por lo visual. Porque si lo vemos del lado narrativo, esta película es un 0. O sea, literalmente es un 0. Ni siquiera yo consideraría que se cuenta el primer acto de narrativo de en sí la historia. O sea, estamos primero, literalmente conocemos a la novia, conocemos que derrota, spoiler, a 2 de sus personas de la lista, y ya es lo único que vemos, es lo único que sabemos. La segunda película va a ser ya el segundo acto, y el tercer acto va a ser la conclusión. Y creo que en ese aspecto me parece como muy interesante que Tarantino haya decidido hacer este experimento y que en cierta forma le saliera bastante bien, ya que al menos siento yo que tal vez no las dos películas, pero al menos esta primera película se considera una gran cinta. Y digo, Lo más curioso es que originalmente la primera y la 2 iban a ser una sola hora, pero le dijeron, no, güey, dura 4 horas, córtala. Exacto. Y el corte lo pudo hacer así como que no se siente de cortón. La película, No, o sea, se siente hasta eso bien. Sí, Sí, no la voy a negar. No, y digo, y pionera en el sentido de que eso de que básicamente, el libro está muy largo, divídelo en 2, no era algo que ocurría en esa época. No, y él es literalmente pionero en eso. Y digo, la razón por la que yo dije que iba a compararlo con una película que está ahorita en cines es por esa película que ya saben que no quería yo hablar mucho, pero de hecho ya tengo ahí un mini adictia programado, que es la de Spider-Man Across the Spider-Verse, creo que se llama, que ahorita la pueden ver en cines, que también es una película que está dividida en 2 partes y que también, a mi parecer,
no es una película que puedes evaluar bien porque no está completa narrativamente. O sea, realmente mi problema con dividir así las películas es que no tienen un arco donde puedas llegar a una conclusión satisfactoria narrativamente. Incluso Kill Bill Volumen 1 y esta película nueva de Spider-Man también comparten la noción de que son películas visualmente entretenidas. Sin embargo, sí le voy a dar a Tarantino que se siente muchísimo mejor estructurada visualmente Kill Bill y muchísimo menos agotadora que para lo que a mí personalmente fue Spider-Verse, porque Spider-Verse es como demasiado caótico en cómo te muestra todo y se siente, y las peleas se sienten largas, muy extremadamente largas. Sé que soy en la minoría, ya sé, me pueden decir de lo que sea, ya me lo han dicho, pero a mí no me gustó la película por eso. En cambio, La Kill verdadera Bill, opinión controversial no es tu opinión actual de que Tarantino es tu opinión de Spider-Verse. ya sé, y digo, irónicamente, la pelea final con Oren Ishii, que es larguísima, me parece muy interesante porque tenemos al menos 4 cambios visuales. O sea, literalmente tenemos las primeras peleas que sin sonido, la segunda pelea con los Crazy 88, luego se pasa en blanco y negro, luego se pasa a contrastes de colores y luego tenemos el cambio de escenario ya con Oren Ishii. Entonces, o sea, es una película que progresa visualmente en su propia narrativa de no avanzar una narrativa, lo cual, la verdad, se lo tengo que aplaudir a Tarantino. Pero bueno, Adolfo, aparte de mi Y sin odio a... embargo, bueno, se adelante. siente el arco cerrado, o sea, con Exacto, todo y se siente... todo sientes Y no que lo la novia es. llega a una catarsis emocional. Ajá, o sea, como que nos da a entender que la novia al menos ya siente que avanzó. O sea, 2 menos, le faltan 3, pero ya con eso ella siente que ya está avanzando. Y tú sientes que está avanzando. En cambio, para mí Spider-Verse no se siente así. Ay, qué manera de meter mi crítica. Pero bueno, Te gusta vivir la vida al límite. estará bien la vida en el límite. Pero bueno, Adolfo, tú en sí, ¿qué opinas de la película de Kill Bill? ¿Cómo te funcionó para ti el volumen 1? A mí me funcionó en el nivel en el que yo pensaba que la sustancia siempre iba a ser superior a la forma, porque por más que me gustaran las películas de efectos especiales, de ciencia ficción, de que en esas épocas, pues, Hombres de Negro, Matrix, La Momia, pues fue una época X-Men donde, caray, pues el espectáculo estaba empezando a surgir realmente. O sea, en el 2003, Spider-Man, Tobey Maguire tenía un año de haber salido. Y sin embargo, no se olvidaban de darnos, a lo mejor historias complicadas o tontas, muy complicadas como en Matrix, muy tontas como en La Momia, pero finalmente había una historia detrás del espectáculo. Y había mucha exposición y había un montón de cosas. Y en Kill Bill, vamos, él dijo, pues no es necesario tanto. O sea, yo aquí lo que vengo es a mostrar estilo a lo cabrón y lo logró. De que hay una historia, sí creo que la hay, aunque tú comentas como que está en cero, así comentabas. Yo pienso que no necesariamente, porque aunque no siga la clásica estructura de los 3 actos, han habido otras películas en las que la gente se queda como ¿qué hago aquí? ¿Qué tengo que sentir? La primera vez me pasó cuando la gente me decía, es que yo no sé qué rollo con la comunidad del anillo, pues, ¿por qué se acaba así? Yo les decía, pues no se acaba, o es el primero de 3 libros, pero la gente como que no sabía qué hacer con eso. Lo mismo pasó cuando terminó Infinity War en el 2018. ¿Cómo? O sea, se murió el Hombre Araña y se murieron los superhéroes. O sea, ¿cómo? Y tampoco, Y Infinity con War todo que tampoco. nos avisaron que iba a ser la primera parte. Sí, pero la gente seguía confundida y seguía como que ahora qué o qué. Y Infinity War tampoco creo que tenga una estructura de 3 actos como tampoco la tiene Kill Bill. Y sin embargo son películas muy divertidas, aunque Infinity War es mucho más larga. Y creo que a lo mejor, aunque tiene muy poca narrativa, sí creo que tiene algo y sí creo que es válida la manera en que lo hace. Y creo que una persona que no estudió cine como él, pues vamos, hasta cierto punto lo libera de ciertos amarres, de ciertos lastres que si bien son convencionales y si bien sí funcionan, pues a lo mejor él dice, pues vamos a verlo de otra manera, puede que también funcionen. Y así lo logró. Y a mí me gusta mucho que sea una película que ha permeado de muchas maneras, que
Es bien curioso que en Japón la promocionaban, la película de Chia, no me acuerdo cómo se llamaba la chica japonesa, la Gogo Jackie Yubari, Kuriyama. Chiaki Kuriyama, le decían, esa es la película de Chiaki Kuriyama, no era así, pero bueno, tenían que promocionarlo más o menos así en Japón. Entonces, es una película que permea mucho a pesar de que su estructura no es tradicional y siento que en esa experimentación tiene mucho valor. Finalmente, viene siendo, no para todos, sí es como tú dices, muy accesible para que cualquiera la entienda y cualquiera la disfrute, pero pues yo entiendo que no a todo el mundo le encante ver toneladas de sangre y violencia y cosas así, incluso ha de haber algunos machitos ofendidos de que una mujer ande matando tanto hombre, no lo sé, probablemente. ¿Qué tal? Luego también hay personajes que no soportan a los personajes monologar, o sea, lo odian. Están así como que, no, no, no quiero que me estés platicando, quiero que me enseñes, bla, bla, bla. También quise hacer énfasis de que si bien Tarantino no estudió cine en escuela, Tarantino estudió el cine viendo películas, 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 películas y buscando estructuras. Sí, yo también te iba a replicar eso, Adolfo, porque es como, o sea, es que es el típico argumento, es como Cuarón, cuando dice, no, es que yo no estudié cine porque me expulsaron de la universidad cuando entregué mi tesis, es como, o sea, no, Eso no lo sabía. sí, 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 o sea, es que ese argumento de yo no estudié cine y miren lo que logré, o sea, trata de ser como una historia aspiracional, pero sinceramente nada, es como, sí, amigo, tenías 1000 tiempo para ver 1000 películas y sí, lo lograste en cierta forma, pero no es como un logro que yo diga así que, uff, no, qué gran logro. No es O algo sea, de lo que debas presumir. sí, no es algo que se deba presumir mucho, al menos. O sea, sí se debe presumir que llegaste al mundo cinematográfico tal vez sin el apoyo de alguien, sin ser un nepo baby, perdón. Eso sí estoy de acuerdo. Pero decir que no estudiaste, y sobre todo en esa época, y sobre todo siendo un hombre blanco, sí. Creo Pero que sí sí. fue muy abierto en el sentido de que dices que mi educación la tuve en el videoclub viendo las películas. Ajá. Entonces, sí, en ese aspecto sí, Tarantino estoy de acuerdo, era un cinéfilo 1000% y por eso sus películas son como son. Pero también algo que menciona Héctor, ese es cierto, dice, no, nadie se enojó con esta película porque es una mujer escrita por un hombre. Y sí, es algo de lo que quiero que hablemos en la tercera parte más a fondo, que ya es un poco en el legado, porque sí, esta es una de las mujeres, una de los personajes más bien, que usan todos los hombres para decir lo que es un verdadero personaje femenino. Y digo, hay mucho que discutir alrededor de ello, pero aguantémoslo a la tercera parte para hablarlo. Y es que al final del día creo que, como dices Adolfo, o sea, creo que es una peli que a pesar de que no termina, sí se siente como un final, pero aparte ayudó mucho, sinceramente, que la película se estrenara un año después, que creo que es lo que también funcionó muy bien para El Señor de los Anillos. O sea, no era algo que decías no se va a hacer o qué va a pasar o cuánto tiempo tengo que esperar. O sea, un año era muy poco en los estándares de ese Igual en tiempo Game, de sí, espera. sí, sí. Sí, porque antes teníamos que esperar que 2 años para que llegara a televisión, un año para que llegara a DVD y poderla comprar. Entonces, un año, esperarte un año para ver la continuación, era nada, básicamente. Y ya Tarantino ya la tenía hecha y obviamente ya la tenía, pues ya nada más estaba finalizando detallitos. No como la más reciente película estrenada en cines, que estoy echándole mucho hate, que efectivamente no tienen ni idea cuándo se va a estrenar y no se ha escrito. Así que yo no sé ustedes, pero al menos Kill Bill volumen 1 y 2 me parecen más planeadas que Spider-Verse. Pero bueno, pero basta de mi hate. Mañana, bueno, no, mañana voy a ir a plano secuencia para hablar de Spider-Man y to the Spider-Verse. Les aviso cuando lo publiquen porque ahí sí me voy a desatar, me voy a soltar el pelo. Pero bueno. ¿Ese será nuestro episodio de Enterrando lo que odiamos? Efectivamente, matando lo que odiamos. Pero en fin. Pero bueno, pues no sé, Tania, si tengas algo más que decir de la película, o sea, ¿cómo tú la recomendarías para ver así como alguien que no la ha checado? ¿Qué le dirías? Ay, dependiendo de la persona, porque es hora de que incluso hoy en día no se la pondré a mi mamá y no se la pondré a mi papá, pero a mi mamá es porque no le gusta la ultraviolencia y a mi papá porque no le gustan las cosas
No le gustan las cosas inverosímiles. Ah, sí, perdón por interrumpirte, pero sí es cierto, es algo que quería apuntar que dijo Adolfo. ¿Tú qué opinas del gore? ¿Cómo ves todo el hiperrealismo de la sangre, de las mutilaciones y todo esto? Porque creo que también es algo que es extrañamente amigable. O sea, no digo, como dijo Adolfo, no digo que le guste a todo el mundo, pero al final del día lo hace de una forma tan divertida que creo que puede ser amigable incluso para personas que no ven gore como normalmente. No sé qué opinas, Tania. Pues yo siento que sí, porque la verdad es que yo extrañamente no le entro tan duro al gore. Sí, es bien, o sea, es curioso, o sea, la verdad es que yo no le entro tan duro al gore. Hasta cierto punto siento que como que tiene que tener un estilo, tiene que tener un propósito, si no, no me interesa. O sea, a mí cuando el súper amiguísimo de Tarantino, Elin Roth, dijo, es que voy a hacer Hostal, y yo, ¿para qué quiero ver eso? Y no lo vi. En cambio, Kill Bill, o sea, yo creo que si me pones la violencia estilística, sí te la veo con gusto, porque, digo, mi manga favorito de todos los tiempos es Hellsing, junto con Oku y con Angel Sanctuary, pero, o sea, nótese la diferencia. Angel Sanctuary es también ultra violencia, súper estética. Helsing es básicamente las guerras del estilo, o sea, de hecho, es como, y curiosamente es muy parecido a Tarantino, porque la sangre es muy estética, están obsesionados con las armas, también hay espadas, o sea, son muy parecidos en estilo. Entonces, digo, o sea, como que a mí la violencia tiene que ser como que así para que me llame la atención, si no, tienes que tener algo que me mantenga adentro. Ya, y de hecho, digo, también le quiero preguntar esto, Adolfo, pero bueno, ya que estamos contigo de una vez, yo sé que tú eres muy fan del anime, o al menos ves más anime que yo. ¿Qué te pareció la secuencia de anime que está introducida en esta película? Ay, mira, yo solo voy a decir que esa secuencia es famosa por algo. O sea, se fueron a buscar un estudio que cuando le das dinero te hace unas maravillas fluidas y bonitas y todo eso. Pero de hecho este estudio era famoso porque, sí, cuando le pides una secuencia súper bien padre, te la hace, pero no le pidas guiones. Porque justamente Kill Bill resultó en que al estudio le dieron un proyecto en Adult Swim, salió y nadie lo vio y a nadie le gustó y como tres gentes se acuerdan. Pero pues a partir de eso también le llegaron a pedir uno que otro proyectito para otros lados y también así son conocidones. Pero sí, o sea, es un estudio de no le pidas historias completas si no tienen así como que un director fuerte, pero, pero sí, o sea, en este caso le soltaron el dinero, le dieron una visión muy clara de qué querían y el estudio entregó. O sea, el estudio entregó, es súper distintivo, se volvió por algo súper famoso. El estilo si bien es anime, es como que un estilo anime con ojos muy marcados y labios, o sea, y es muy distintivo porque normalmente los labios son pequeñitos y aquí no son tanto. Se marcan mucho la nariz, se marcan mucho los ojos. Es algo muy del estudio, o sea, es así como que muy típico del estudio. Y también lo ves en cosas como La Brigada de los Lobos. En Pat Labor no se nota tanto, pero sí, o sea, esta escena hizo muy famosa al estudio. Muy, muy interesante. Mira, y bueno, Adolfo, ¿tú cómo sentiste la escena de anime? No sé si tú seas muy de anime o te esperabas ver algo así en una película de Tarantino. ¿Cómo la sentiste en su momento? Se me hizo, no sé cómo se traduce al español el término en inglés jarring, pero es así como que te deja Mm, patinando, como, ujú. como ¿Te, que de golpe? sí, te saca de muy de golpe de lo que estabas, como que dices, entonces así se me hizo esa escena. Yo dije, pero espérate, ¿por qué está pasando esto? Y los ángulos de cámara son súper exagerados, las personas son muy deformes, hay momentos en los que ni siquiera tienen un rostro definido, todo es demasiada sangre, o sea, este hombre que mata personas solo con ponerles la mano encima, dices, ¿qué onda? ¿Eso podrá ser en la vida real? Se supone que esto es violencia realista o qué onda. No les puso la mano encima, básicamente los azotó con suficiente fuerza en la pared que prácticamente Y los hizo contra su añicos. sí. Entonces dices, pero ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y yo me dejé llevar, ya para cuando llegué a la parte que justifica el hecho de que sea una obra animada, ni siquiera allí me cayó el 20 porque yo estaba absorto en ver eso y a dónde iba a llegar y cuánto iba a durar.
vi las banderitas mexicanas en el carro del dignatario y dije, espérate, ¿esto para dónde va? ¿Qué está pasando? Fue muy desquiciante, no sabía exactamente, pues mi cerebro simplemente, has puesto un frijol en una olla, así andaba mi cerebro, es decir, rebotando. Entonces, todo fue muy desconcertante, impresionante y muy bonito, aunque yo sí sentí que estaba como muy en crudo, muchos de los dibujos, algunos prácticamente no entintados, etcétera, y se me hizo una elección estilística muy fregona. Y cuando llegó la parte final, la animación en la que están el escuadrón de víboras asesinas de élite, que es como se llama el grupo, en el que está Bill como el encantador de serpientes y todos los demás asesinas y el hermano de Bill, que es otro asesino, y todos con nombres de víboras, de hecho se le conoce como Black Mamba a la novia en esta película. Pues cuando llega esa escena donde están pateando entre todos a la novia, ella vestida de novia precisamente embarazada en una iglesia donde las otras 9 personas ya están muertas, el organillero, el organista que es Samuel L. Jackson, el padre, la mamá del padrecito, su novio, sus amigas, todos están muertos. Bueno, yo pensé que podría seguir toda la película así, me hubiera gustado, pero no. Todo No, tiene que no, seguir era su solo para camino. contarte el flashback y justamente hacer la distinción entre, ¿esto es un flashback? Exacto. Sí, pero Me yo parece comparto bien. tu impresión. O sea, sí es, incluso ahorita que ya sabía que venía, o sea, sí es choqueante. O sea, digo, para alguien que yo, o sea, yo nunca, no había consumido ese tipo de anime en ese entonces, e incluso en este momento aún no lo consumo. O sea, sí, como dices, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, la animación es muy fuerte y bueno, evidentemente todo lo que pasa también no es nada bonito. Entonces, realmente creo que lo único que había visto de ese aspecto en ese entonces eran los cortos de The Matrix, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero Animatrix. Animatrix, claro, Creo Animatrix. que Estudio IG tiene un corto ahí. Ah, sí, o sea, creo que era como mi único referente, ¿saben? Entonces, sí, a mí también me parece como que funciona dentro de la película, porque como ya dijimos, la película tiene como muchos estilos visuales y creo que explorar a la animación me pareció muy interesante y muy innovativo en su momento. Pero sí, realmente creo que si bien te puedes acostumbrar a las secuencias de violencia, creo que la secuencia de animación puede ser la cosa que te diga no me gustó algo de esta película y fue la secuencia de animación. Y no porque no sea buena, como dice Tania, o sea, es un estudio que se ve que hace muy bien su trabajo, sino porque realmente sí te saca mucho de onda. Y de hecho en el chat Héctor nos dice, voy a hablar en francés para enfatizar porque así fue literal. Las personas con las que vi la película, todos dijeron qué clase de mierda es esto. Y creo que lo comprendo perfectamente. No, o sea, nótese la gran diferencia de experiencias de públicos. Yo fui a ver la película con puros otakus y todos salimos bien felices. Ah, No, claro. y yo, Experiencia de Héctor, ¿de qué mierda fue esto? no, y yo también, La dualidad del si la hombre. vi en algún punto con amigues, o bueno, con amigas en ese entonces, también era gente que le gustaba el anime y cosas raras. Entonces, obviamente nos gustó. Pero tengo, o sea, sí, evidentemente, si alguna vez esto lo vio mi mamá, o sea, yo creo que nos mandó, pero lo que nos seguía de lejos. Entonces, o sea, sí, Yo cien en mi por caso ciento Mi mamá me hubiera mandado lejos básicamente antes de llegar al anime. O sea, no hubiéramos llegado a la escena de anime. Bueno, sí, también. sí, sí, no, yo realmente estaba familiarizado con la violencia en el anime por medio de Saint Seiya y por medio de en Cartoon Network pasaron un intento de anime violento cuando pasaron Vampire Hunter G a medianoche, pero súper censurado. Pero ya para entonces yo ya había visto Akira, o sea, a mí ya no me contaban qué tan violento podía ser el anime. Pero sí fue de todas maneras desgarrador porque no era lo que yo esperaba en una película así, porque te rompe todo lo que tú estabas esperando. Y eso es lo que me gusta. Yo fui sin saber nada y cuando salí de todas maneras sentí que no sabía nada, pues, pero poco a poco lo fui marinando, como dicen ahí en Crónicas, poco a poco. Tu momento Sócrates de yo solo sé que no sé nada. Sí, dije, Ujú, pues es ujú. que somos un frijolito en el universo. Mira nada más esto. Por cierto, quiero que noten básicamente cómo en estos momentos es como que notas que de todas las serpientes, o sea,
las que sí eran amigas eran la novia y Oren. O sea, porque la novia no te cuenta todo el rollo de Oren solo porque, ay, hice mi tarea y esto fue lo que investigué. No, o sea, ella te puede contar todo ese rollo porque ella lo sabe. Cierto. No O había sea, pensado Oren eso. se lo contó. Yo tampoco lo había pensado, ¿eh? Sí, es cierto. No dice nada de Bernita, no dice nada de Sí, no, Driver. Sí, literalmente de Bernita lo único que dice es como, me dijeron que eras muy buena con los cuchillos, o sea, realmente no la conoce. Uh-huh. Y en la narración dice, bueno, actualmente vive casada con un doctor Ajá. que se llama quién sabe Ibel y pero todo eso es lo que investigó para localizarla, entonces no es algo que ya o sea, sabía no antes. es Ajá. íntima la relación, o sea, Uh-huh. pueden hablar cordialmente, pero incluso Bernita dice, tú y yo realmente no nos llevamos bien. O sea, es Yo una debí relación ser la muy mamba negra. superficial. Ajá. Y en el caso de Oren se siente muy personal, o sea, tiene varios altibajos de que como que en algún momento Oren simplemente quiere que la maten y llega a un punto de entendimiento, o sea, ya al final de la película, que cuando le pide perdón, oye, te pido perdón porque ofendí tus habilidades, o sea, ahí te das cuenta que, o sea, no le pide perdón por lo que le hizo porque sabe perfectamente que eso no tiene perdón, que no va a haber perdón ahí, pero el hecho o sea, subestimé tus habilidades e insulté tu talento, o sea, era lo que ambas querían oír, querían decirse, o sea. Y además con alguien tuvo que aprender japonés, yo creo. Sí, no, e incluso Nunca lo había tenían pensado. y aparte tenían un chiste interno, o sea, el de Del Silly Trix. Beatrix, o sea, Tricks are eso, for kids, claro. sí, o sea, te das cuenta, estas dos eran amigas. Mira, Sí, nunca lo había pensado y tienes toda la razón, sí. No, incluso creo que desde el momento en que ve que ya va a ganar, o sea, que le faltan 20 Crazy 88, o sea, como que dice, bueno, ya va a ganar, entonces voy a prepararme para recibirla, o sea, creo que sí se entiende muy bien justo eso, que también se conocen en su forma de pelear y que en qué momento dicen, no, pues sí, esta es la buena y es chida y ya ahorita me va a matar a todos, entonces me tengo que preparar para lo que sigue, ¿no? Wow. Y una de las cosas que más mencionan en los videos es de que cuando le dice, es que si no te cuidas no vas a durar ni 5 minutos contra mí. Y su pelea dura precisamente 4 minutos con 59 segundos. ¡Ay, No qué duraba 4 minutos con fresa! 44 segundos por una cuestión de la significación del número 4. Ah, sí, porque el 4 en Japón significa muerte, La muerte, muerte. muerte. No lo sé, Shin. pero ambas interpretaciones me parecen buenísimas. No, y es que miren, o sea, como digo, puedo darle mucho a Tarantino, puedo hablar muy mal de Tarantino por todo su cine, desde Inglourious Basterds, porque Inglourious Basterds tampoco me gustó, pero bueno, desde ahí puedo hablar muy mal de él y por muchas cosas, porque también es una persona que no me agrada para nada, pero evidentemente sí le puedo reconocer que Kill Bill es una película ampliamente cuidada en el aspecto visual y en el aspecto, tal vez no narrativo, pero aspecto visual. Volumen o no, evidentemente. Entonces, sí, o sea, todos estos detalles, todo lo que hizo en los stunts para las peleas, para todos los miembros cortados, para los ángulos, para la colocación de la cámara, la fotografía, o sea, la verdad es que es una película que sí, o sea, tal vez en la escuela de cine les crucifiquen, pero, o sea, sí tienen que ver, o sea, y pues sí, o sea, se tiene que ver, punto. Y les va a sorprender y la pueden analizar 20 años después, porque funciona bien, es una buena película, o sea, nos guste o no nos guste, admitirlo. Lo es. Pero bueno, pues miren, vámonos ya a la tercera parte para justamente ahora sí ya empezar a hablar del legado. Y pues de esas cositas que tal vez efectivamente no envejecieron nada bien de la cinta. Así que vámonos para allá.